Entonces, ¿bien o qué? Bien. Ve, te iba a pedir un favor. Sí, Sino dime. que pues estoy haciendo un ensayo sobre la filosofía moderna, entonces te voy a hablar sobre el tema y tú me dices qué has entendido y ahí vamos explicando, ¿sí me entiendes? Bueno, te voy a hablar del tema. Dale. Bueno, la filosofía moderna se inició a finales del siglo XVI, a principios del siglo XVII y a mediados del siglo XVIII. La filosofía moderna habla sobre las cualidades del ser humano y de encontrar la respuesta a las preguntas. Y eso se basa en cuatro fases: el imperialismo, el idealismo, el racionalismo y la ilustración. ¿Te parece? Sí, me parece muy interesante. Quisiera saber un poco más del tema. Bueno, el racionalismo. El racionalismo habla sobre la fuente del conocimiento y la razón, y rechaza la idea de los sentidos. Racionalismo. El racionalismo se identifica ante todo con la tradición que proviene del filósofo y científico francés del siglo XVII, René Descartes, quien decía que la geometría representaba el ideal de todas las ciencias y también la filosofía. Mantenía que sólo por medio de la razón se podrían descubrir ciertas verdades universales, evidentes en sí, de las que es posible deducir el resto de contenidos de la filosofía y de las ciencias. Bueno, ahora el empirismo. Es una teoría filosófica que enfatiza el papel de la experiencia ligada a la percepción sensorial en la formación del conocimiento para el empirismo más extremo. El empirismo, bajo ese nombre, surge en la Edad Moderna como fruto maduro de una tendencia filosófica que se desarrolla sobre todo en el Reino Unido desde la Baja Edad Media. Suele considerarse en contraposición al llamado racionalismo, más característico de la filosofía continental. Hoy en día, la oposición empirismo-racionalismo, como la distinción analítico-sintético, no suele entenderse de un modo tajante, como lo fue en tiempos anteriores, y más bien una u otra postura obedece a cuestiones metodológicas y heurísticas, o de actitudes vitales, más que a principios filosóficos fundamentales. Respecto del problema de los universales, los empiristas suelen simpatizar y continuar con la crítica nominalista iniciada en la Baja Edad Media. Bueno, la ilustración. La ilustración se creó a finales del siglo XVII en la Revolución Francesa y se prolongó a varios países a principios del siglo XIX. Ilustración. En frase, uno de sus más importantes representantes lo discutió, analizó y agitó todo, desde las ciencias profanas a los fundamentos de la revelación, desde la metafísica y las materias del gusto, desde la música hasta la moral, desde las disputas escolásticas de los teólogos hasta los objetos del comercio, desde los derechos de los príncipes a los de los pueblos, desde la ley natural hasta las leyes arbitrarias de las naciones. En una palabra, desde las cuestiones que más nos atañen a los que nos interesan más débilmente. Esto mismo nos indica que, más que el contenido mismo de sus doctrinas, lo original del movimiento fue la forma de pensamiento y valoración. Bueno, y por último el idealismo. El idealismo supone que los objetos no son existentes, sino hay una mente que esté como enfocados en ellos. El idealismo es la familia de teorías filosóficas que afirman la primicia de las ideas o incluso su existencia independiente. Un sinónimo es el inmaterialismo. El idealismo supone que los objetos no pueden tener existencia sin que haya una mente que esté consciente de ellos. Para poder conocer las cosas, se debe tener en cuenta la conciencia, las ideas, el sujeto y el pensamiento. Platón, Berkeley y Kant son algunos de sus representantes. El idealismo moderno que plasma José Ingenieros en su obra El hombre mediocre adjudica al hombre una responsabilidad inherente que solo unos pocos están destinados a ejercer y desarrollar. Evidencia que el idealismo es semejante a la teoría del superhombre en cuanto que resalta la percusión del cambio y devenir de los tiempos, espacios y coyunturas sociales en manos solo de los emancipados del rebaño,
suscitando interés por las minorías rebeldes con capacidad y espíritu, para hacer de la idea una verdad objetiva y conocible, que parte del individuo y de las masas. Bueno, ¿y cómo te pareció la charla? Bueno, me pareció muy interesante, sobre todo el idealismo que habla sobre los objetos no son existentes a menos que haya una mente administrándolo. Bueno, pana, pues muchas gracias. Bueno, Ya me siento un poco más confiado porque me va a ir bien en el ensayo y te pude hablar acerca sobre los temas. Muchas gracias. yo sé que te va a ir muy bien en el ensayo y aprendí mucho, gracias.